Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos la lección número 5, cómo afrontar las deudas. El versículo de memoria lo encontramos en Proverbios, capítulo 22, versículo 7. Dice la palabra de Dios: el rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por la bella oportunidad que nos das en el día de hoy de estudiar tu palabra, Señor. Permite que el Espíritu Santo nos ayude a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Las deudas. Podríamos definir las deudas como querer gastar lo que todavía aún no hemos ganado. La mayoría de las personas parecen tener un estilo de vida hoy que parece muy común. Las personas gastan para pagar en el futuro, cuando todavía no se han ganado ese dinero. Pero si vamos a escudriñar más en cuanto a las deudas, vamos a encontrar que las deudas producen enfermedades mentales. Las deudas te hacen perder el sueño. Las deudas te quitan el oxígeno, en otras palabras, te asfixian. Pero cuando nosotros miramos el campo natural, es decir, el mundo secular donde nos movemos, las entidades administrativas, las seculares, las personas naturales, las personas jurídicas, casi la mayoría de los seres humanos, todos están endeudados. Parece ser que hoy es un estilo de vida tener deudas. Pero cuando vamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículo 8, dice el apóstol: no debáis nada a nadie, al que honra, honra, al que respeto, respeto. Así que Dios nos está llamando la atención en que como cristianos no deberíamos endeudarnos. Cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que la Biblia no dice enfáticamente o claramente que es un pecado endeudarse. Pero si vamos más profundamente a estudiar la palabra de Dios, vamos a encontrar las consecuencias que encontramos o que aparecen en la palabra de Dios con aquellas personas que se endeudan. Es decir, que no es muy sabio ni inteligente deber dinero. Cuando seguimos avanzando en la lección, vamos a encontrar problemas con la deuda. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Leamos Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Dice la palabra de Dios: el Señor te abrirá su rico tesoro, el cielo, para dar la lluvia a tu tierra a tu tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Dios está dando un consejo. Si nosotros leemos todo el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, vamos a encontrar que el objetivo principal de Dios es bendecir a sus hijos. Pero para bendecir a sus hijos tienen que ser obedientes en todo lo que Dios nos pida, es decir, obedecer sus mandamientos. Y en el versículo 12 de este momento encontramos que Dios nos llama la atención y nos dice que Él nos va a abrir el cielo, nos va a bendecir mucho y nos da la garantía de que no vamos a pedir prestados. Pero ¿por qué debemos? Porque la deuda. Si Dios nos está diciendo que nos va a bendecir como hijos suyos, ¿por qué hay deudas? Cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios, vamos a encontrar que la mayoría de las personas que deben es por ignorancia. Es decir, muchos no conocen los principios que están registrados en la palabra de Dios. Y aunque haya muchas personas, cuando hablamos de ignorancia, que son muchas personas inteligentes, que se creen sabios en su propio conocimiento, no conocen los puntos estratégicos que Dios nos quiere demostrar para no endeudarnos. Es decir, el primer factor es la ignorancia. Las personas no conocen los principios bíblicos. El segundo factor por el cual las personas tienen problemas financieros es por la codicia y también por la avaricia. Muchas personas quieren vivir con aquel dinero que no se han ganado. Se convierten en personas materialistas. Piensan que todo el mundo les pertenece y gastan más de lo que ganan. En otras palabras, estas personas que son codiciosas y egoístas y son ávaros, estas personas, aún con su medio egoísmo, no quieren devolverle a Dios ni aún lo que les pertenece. El tercer factor por el cual las personas deben dinero o se endeudan es por una desgracia personal. Eso no tiene que ver muchas veces con el estilo de vida de la persona, tal vez por algo inesperado. Puede ser una tragedia en la familia, una enfermedad, no tienen el dinero necesario para
poder solucionarla, o tal vez no tienen un seguro asignado que les pueda cubrir esta enfermedad. Otra causa puede ser un desastre natural. Perdieron todo lo material que tenían, lo económicamente que les servía para subsistir. O tal vez una esposa tiene un marido derrochador que pasa embriagado, borracho, en otras palabras. Decir que no podemos tener deudas es cuando nosotros creemos en la voluntad de Dios y aceptamos sus promesas y pensamos y creemos que Dios está dispuesto a bendecirnos con las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Por eso la gente se endeuda. Pero seguimos avanzando. ¿Y cómo seguir consejos prácticos? Los primeros consejos los tenemos que mirar en el ejemplo mayor, y es Cristo Jesús. Pero también tenemos que entender que somos personas naturales, somos personas materiales. Hay un dicho que dice que la mayoría de las personas gasta dinero en cosas que no necesita para agradar a personas que no les cae bien. La sierva del Señor dice que Dios colocó en nuestro corazón el anhelo de trabajar y hacer riquezas, pero sin colocarlas por encima de Dios. Ahora, ¿quién no ha fantaseado en algún motivo o en algún momento con ser rico? Quieren ser ricos de la noche a la mañana. No es pecado trabajar y adquirir bienes materiales. El problema es la codicia y el egoísmo. El problema es reemplazar el amor de Dios o reemplazar el lugar que tiene Dios en nuestro corazón y poner en primer lugar las riquezas, el dinero y lo material. Cuando nosotros leemos 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6 en adelante, vamos a encontrar que Dios nos da unos sabios consejos. Les decía hace un momento que nuestro modelo principal se llama Cristo Jesús. Y el consejo que encontramos en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6 al 9, es que Dios nos hace una invitación. Llegamos a este mundo sin nada y nos vamos sin nada. Dios nos dice que aprendamos a estar contentos con lo que tenemos ahora. Así que teniendo comida y vestido estemos contentos. Pero si nosotros anhelamos más de lo que Dios nos tiene preparado para nosotros, vamos a caer en la codicia y en la perdición. Dios nos da un consejo. El consejo que te lo da en Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque o desestimará a uno y amará al otro, o será leal al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios te está dando un sabio consejo, que debemos servirle primeramente a Él. No podemos tener una mente dividida, no podemos tener un corazón dividido, no podemos tener parte de nuestra alma sirviéndole al Señor y parte de nuestra alma sirviéndole al enemigo. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 dice: si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Pero lamentablemente el amor al mundo es tan grande, que nosotros satisfacemos ese amor endeudándonos para satisfacer el amor que tenemos hacia el mundo. En otras palabras, o dicho de una manera más sencilla, la gente se endeuda, compra cosas que no necesita para agradar a personas que no les caen bien. Muchas personas gastan dinero innecesario y tal vez no son fieles al Señor. Dios te hace una invitación. Dios te dice que no te endeudes, porque te dice que tú eres cabeza y no eres cola, y debes ser una bendición para los demás. Cuando tú le entregaste tu vida al Señor, hiciste un pacto con Él, serle fiel. Así que la invitación que te hago es que le seas fiel al Señor, porque el Señor está dispuesto a abrirte el cielo para que tú tengas grandes bendiciones. Pero la pregunta es, ¿cómo nos desendeudamos? ¿O cómo pagamos nuestras deudas? En el versículo de memoria leímos en Proverbios 22:7 que el rico se enseñorea del pobre y el pobre termina siendo un siervo del rico. Pero ¿cómo nosotros salir de las deudas? Tal vez la persona que me están escuchando en este momento no está endeudado, pero tal vez conoce a alguien que sí está, que se asfixia.
Y tal vez estos consejos le pueden servir para usted ayudar a alguna persona cómo afrontar las deudas y cómo salir de ellas. El primer principio que nosotros tenemos que tener en claro es que tenemos que hacer un voto con Dios. Cuando tú haces un pacto con Dios y haces un voto con Dios, le estás diciendo, le estás entregando todo su corazón a Dios y le estás diciendo que tú dependes totalmente de Él. Eso se llama fe. Y cuando tú tienes fe en Dios, le estás diciendo que todos los recursos o de todas las bendiciones que Dios te ha dado a ti, tú haces un pacto con Él y le dices que le vas a devolver todo lo que a Él le pertenece, es decir, el 10% de tu ingreso bruto, y también vas a devolver parte de la ofrenda del 90% que te corresponde a ti. Si tú haces este pacto con Dios, te aseguro que Dios está dispuesto a brindarte todas sus promesas y tus bendiciones. 3 pasos para desendeudarte. Número 1. Decide hoy mismo no comprar más nada a crédito. Si tú decides en este momento no comprar más nada a crédito, tienes que resistir. Si tú eres una persona impulsiva que no puede desistir a las deudas, tienes que tomar una decisión, tienes que tomar dominio propio y decir en este momento que no vas a comprar nada con crédito. Pero muchas personas me manifiestan cuando les hablo de las deudas, dicen que si no compran a crédito nunca van a adquirir las cosas. Entonces ellos no confían en Dios, porque Dios está dispuesto a darte todo lo que tú necesitas. Cuando tú no compras nada más a crédito, las deudas van a empezar a acabarse. Número 2. Tienes que hacer un pacto con Dios. El pacto con Dios que debes hacer es que cuando recibas todas las bendiciones, todos los recursos que vienen de parte de Dios, vas a tomar la iniciativa de que ese dinero que se convirtió en una bendición de Dios, lo vas a utilizar para pagar los créditos que ya tienes. No vas a utilizar ese dinero que te sobra para comprar cosas innecesarias. Muchas veces somos impulsivos y compramos cosas que no necesitamos. El consejo en este momento es que cuando te entre un dinero, coge ese dinero para pagar aquellas cosas que ya debes y no para gastarlos en cosas innecesarias. Número 3. Si tienes muchas deudas, la mayoría de las deudas son tarjetas de crédito, puedes tener un préstamo para una casa, tal vez una hipoteca, un crédito personal, en fin. Lo que debes hacer es tomar una libreta de apunte, anotar todas las deudas de mayor a menor, es decir, de mayor cantidad a menor cantidad, en forma ascendente. Y luego la promesa o el pacto que vas a hacer con Dios en oración es empezar a pagar cada cuota mensual sin atrasarte. Pero luego que empieces a pagar todas esas cuotas mensuales sin atrasarte, vas a empezar con el dinero que te sobra a duplicar la cuota de menor cuantía, es decir, la cuota que es de menor cantidad. Si es posible, puedes cancelar 2 cuotas en un mes de la cuota de mayor precio. Vas a entender que las deudas van a empezar a disminuir. Cuando tú pagas la última cuota, la cuota de menos cantidad, y reduces esa deuda, esa cuota ya queda cancelada. Puede ser la tarjeta de crédito, puede ser un crédito personal, ya la cancelaste. Con ese dinero sobrante vas a cancelar la siguiente cuota en forma ascendente. Te vas a dar cuenta que en el menor tiempo posible vas a salir de todas tus deudas, y te garantiza Dios que de allí en adelante vas a ser una persona feliz, vas a dormir tranquilo porque ya no tienes deuda. Las tácticas de fianzas. Dios prohíbe que nosotros salgamos de fiador o de garantes de préstamos de algunas personas. Pueden ser familiares o aún nuestros propios hermanos en la fe. Cuando nosotros leemos Proverbios, capítulo 6, versículo 1 y 2, Proverbios, capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: Hijo mío, si sales fiador de tu prójimo, si te responsabilizas por un extraño,
Quedas enlazado con las palabras de tu boca, preso con tus dichos. Dios te está dando una orientación, que no salgas fiador de nadie ni garante de nadie. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo salir garante de otra persona? Muchas personas con muy poco flujo económico o que no tienen muchos ingresos van a hacer un crédito a alguna entidad bancaria y resultan que sus ingresos no alcanzan a cubrir la deuda que ellos quieren adquirir. Así que el banco o la entidad financiera le dice que busquen un garante que tenga más solvencia económica para poderle prestar. Es allí donde entra el fiador. ¿Y cómo podría yo decirle a una persona o un hermano de iglesia que venga a mí a decirle que le sirva de fiador? Puedo citarle este texto y puedo decirle que Dios me llamó para ayudar a sofocar las necesidades de las personas que necesitan ayuda, pero nunca me ha llamado para que yo le pague sus deudas. Ese es el consejo principal. Pero el otro factor es que muchas personas quieren enriquecerse muy rápido. Hay algo que he conocido hace años atrás que son las famosas pirámides. Muchas personas, incluso con el deseo de enriquecerse muy pronto, han pedido prestado para invertir en esas pirámides y al final los que se enriquecen son las personas que colocan esta trampa. Te doy una orientación. Si alguna persona se te acerca para proponerte un negocio de estos, huye, porque no viene de parte de Dios. Las personas que quieren enriquecerse muy pronto entran en la codicia y caen en la perdición. Aprende a vivir con las bendiciones que Dios te da. Leamos Deuteronomio capítulo 15, versículo 1 y 2. Dios nos da un sabio consejo si ya estamos endeudados. Deuteronomio capítulo 15, versículo 1 y 2 dice: cada 7 años cancelarás lo que otros te deban. La manera de cancelar es esta: todo el que prestó algo a su prójimo perdonará a su deudor, no lo demandará más de su hermano, porque es el tiempo del Señor de perdonar las deudas. Cuando nosotros leemos Deuteronomio capítulo 15, versículo 1 y 2, vamos a encontrar que dentro del pueblo de Dios habían personas que se dedicaban a ser prestamistas, prestaban dinero a sus hermanos. Pero Dios había sacado una ley, y la ley era que nadie podía estar endeudado más de 7 años. Pero también encontramos otras regulaciones en la palabra de Dios, en el libro de Levítico. Vamos a encontrar que la tierra se podía cultivar durante 6 años consecutivos, pero el 7º año debía descansar. Era un año sabático. Es decir, que Dios te prometía que el 6º año la cosecha que ibas a cosechar te iba a alcanzar para comer el 6º año, el 7º y parte del 8º, porque en el 8º era que ibas a empezar a cultivar. Eso se llama fe. Eso se llama dependencia de Dios. Pero también estaba en la regulación de los esclavos. Si un israelita o una persona dentro del pueblo de Dios adquiría un esclavo, solamente podía trabajar con él 6 años consecutivos y al 7º año lo podía liberar. Pero si nosotros vamos a la vida cotidiana, a nuestra vida hoy, vamos a entender que la mayoría de las personas están endeudadas, como le decía al principio. Pero ¿por qué tantas personas están endeudadas? Porque hay muchas entidades financieras que brindan estos créditos. Aquí habla la palabra de Dios de 7 años. Pero si tú vas a la realidad, a los bancos de hoy, vamos a encontrar que hacen hipotecas o acreditan casas a 15, a 20 y hasta 30 años. ¿Por qué hacen estas grandes hipotecas? Porque hay personas dispuestas a recibir esta deuda. Pero la pregunta sería, si no tienes dinero, ¿cómo haces para avanzar o para adquirir una casa? Muchas personas preguntan si es necesario pedir prestado para la educación de un hijo. Y tal vez la educación de un hijo pueda ayudarlo en su estilo de vida para toda la vida, para mejorar su situación económica. Aquí en Colombia existe una entidad que se llama el ICETES. Ese ICETES le presta dinero a los estudiantes y luego para que paguen después que terminan la carrera y empiecen a trabajar. Pero tienen que llevar un garante o un fiador. La pregunta es eso legal?
pero tal vez muchas personas es el único medio que tienen para salir adelante y poder alcanzar una carrera universitaria. Pero Dios te hace una orientación: no pidas prestado ni le debas nada a nadie. En otras palabras, Dios te está diciendo que no te endeudes, aprende a depender de Él. En un mundo ideal tal vez no habrán deudas, pero todavía no estamos en un mundo ideal. Y si necesitas un crédito, pero hazlo solamente porque sea necesario, porque tú lo necesitas para tu bienestar o porque es de gran necesidad. Y si lo haces, hazlo en el menor tiempo posible, con plazos cortos, para que no pagues muchos intereses, porque la mayoría de las entidades financieras que dan una tarjeta de crédito lo hacen porque ellos viven de los intereses. Ellos saben que los usuarios, los clientes se van a atrasar, pero a ellos les interesa que se atrasen porque ellos viven de los intereses. Así que la invitación que te hago es que en la tierra nueva, donde mora la justicia, no habrá más personas que se endeuden. Pero si te vas a endeudar o ya estás endeudado, sigue las prácticas que sigue Dios y saldrás adelante. La sierva del Señor nos da un consejo. En el Hogar Cristiano, página 358. No debáis a nadie nada, dice el apóstol en Romanos capítulo 13, versículo 8. Consejos a un deudor. Resuelva que nunca se volverá a endeudar. Niéguese 1000 cosas antes que endeudarse. El contraer deudas ha sido la maldición de su vida. Evítelo como evitaría la viruela. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.